Ahora la lidera Juan Andrés Ruber en los servicios informativos. Última hora en COPE. Estar informado. Bueno, pues a las 2:56 de la madrugada se ha producido ese tradicional salto a la reja en la aldea del Rocío. Este ha sido el momento, lo hemos vivido aquí en la cadena COPE en la noche con Adolfo Arjona. Atraviesa ahora el dintel. Atención. Del santuario, ahora ya está dentro. Empiezan a entrar en este momento. 20 de mayo 2024, 2:56 de la madrugada. Salto a la reja de esta noche. Bueno, pues ese ha sido el momento donde una multitud de devotos se ha congregado, tanto dentro como fuera de ese santuario, viviendo el momento culmen de la romería del Rocío, la salida en procesión de la Virgen del Rocío, que se producirá ahora en unos minutos, también conocida como la Blanca Paloma, a hombros de los salmonteños por las calles de su aldea. Más allá de este acontecimiento en Andalucía, en la provincia de Huelva, hablamos de otros asuntos, por ejemplo, que el Partido Popular va a denunciar ante el próximo pleno del Senado el uso por Pedro Sánchez del Falcon para actos partidistas. Los populares reclaman al gobierno en una moción que devuelva el dinero gastado ante desplazamientos como el del fin de semana, cuando el presidente programó la visita al consorcio de la zona franca para ir en avión oficial a un mitin en Barcelona. Ricardo Rodríguez. El pleno del Senado denunciará el uso indebido de los medios de transporte aéreo públicos por parte de Pedro Sánchez y de los ministros para acudir a actos privados y de partido e instar al gobierno, también a petición del PP, a regular el empleo de los aviones oficiales, evitar la celebración de actos partidistas en viajes institucionales. En caso de coincidencia de agenda, los costes del desplazamiento deberán ser asumidos por el partido organizador del evento. Los populares reclaman abrir un registro público sobre el uso de los aviones Airbus y Falcon y los helicópteros Super Puma. Asimismo, solicitan limitar los viajes institucionales al exterior durante procesos electorales y, en cualquier caso, prohibir el uso de transportes oficiales cuando la actividad a realizar sea de índole privada. Todo ello lleva a reclamar la exigencia del reintegro de los gastos devengados por el presidente del gobierno y sus ministros en el uso incorrecto de los medios públicos, además de una rendición de cuentas periódica ante las Cortes. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, más de 30 personas han muerto en las últimas horas en un bombardeo israelí de un edificio residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. También se han reportado nuevos ataques también en el flanco norte y sur. Ahora mismo Estados Unidos presiona a su socio Israel para que acepte de inmediato un alto el fuego en la zona. El Papa Francisco ha vuelto a pedir, tras el rezo del Regina Coeli durante la celebración del domingo de Pentecostés, que vuelva la paz. Pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel. Pensemos en tantos lugares donde hay guerra. Que el Espíritu lleve a los responsables de las naciones, a todos nosotros, a abrir las puertas de la paz. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El ejército de Irán acaba de confirmar que ha localizado la posición exacta del helicóptero en el que viajaba el presidente de ese país, Ebrahim Raisi, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes. Se desconoce a esta hora el estado de salud de los que viajaban en el helicóptero, en el que también iba el ministro de Asuntos Exteriores. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. Ya está procesionando la Virgen del Rocío, también conocida como la Blanca Paloma. Lo estamos viendo aquí en directo y escuchándolo en el programa de la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años. Diferentes puntos de vista. ¿Y tú cómo te defines políticamente? No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual. ¿Pero te declararías? De derechas. Me considero socialdemócrata. He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista. Distintas formas de ver una misma realidad. ¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son? Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Inundemos los hogares de flores de papelillo. Las 3 de la madrugada, 5 minutos, 1 hora menos en Canarias. ¡Guau! Antes del boletín ha sido un momento muy especial. Imagínate ahora una masa humana enorme. Fíjate, una vez hicieron un cuenteo de la cantidad de personas que cabían frente a la ermita. Hablaban de casi 250.000 personas. Imagínate un mar de personas en la oscuridad y una burbuja de luz que es precisamente la Virgen del Rocío. Hablaba hoy el Papa de ese mensaje de paz y yo te pedía que cuando oyeras el salto a la reja, cerraras los ojos y pidieras un favor personal. ¿Y si todos nos uniéramos para pedir un favor universal que fuera la paz en el mundo? No parece mala idea pedirle este año a la Virgen del Rocío que haya paz en el mundo. Inundemos los hogares de palmas y panderetas. Me quiero ir precisamente donde están ocurriendo las cosas ahora, que es en la puerta de la ermita. Mi compañero Iván Regueira se encuentra ahí en la puerta. Iván, ¿es posible que me puedas contar algo desde ahí? Por supuesto que sí, estoy metido en ese mar que tú decías, en el oleaje, que lleva estas miles de personas en esta salida de la Virgen del Rocío, que ha sido una salida muy limpia, muy rápida, que era la intención de la hermandad después de la procesión del año pasado. Todos los almonteños, como decíamos, se han preparado para esta salida. Ha sido una salida preciosa. La Virgen ya se ha posado, ha bendecido estas arenas del Rocío y ahora está junto a ese pocito de agua, siempre emanando, como dice la sevillana, y ahora ya se empieza a caminar por ese recorrido que la va a llevar primero hasta la marisma y después comenzar a pasar por las primeras hermandades donde le van a recibir esos sin pecados que llevamos hablando toda la noche, donde cada párroco, cada capellán, cada director espiritual le va a rezar esa salve y la van a llamar así, con estas palmas. Y así va a ser durante toda la madrugada hasta que la Virgen del Rocío vuelva a este santuario a eso de las 12, la 1 del mediodía, cuando acabe esa procesión y haya visitado a las 127 hermandades filiales que han venido desde todos los puntos de España para estar en esta romería y para acompañar a los almonteños en esta procesión de su patrona. Porque, Iván, ahora ha salido la Virgen de la Ermita y ahora tendrá que hacer un recorrido por toda la aldea para visitar cada una de las casas, ¿no? Aunque no lo parezca, esto, como decía antes Manuel, está todo muy organizado. Hay un recorrido tradicional, que es el que siempre ha realizado la Virgen, no siempre, no en todos los siglos, ¿no? Pero tal y como lo conocemos, la configuración del Rocío actual hace siempre el mismo recorrido. Sale hacia la marisma y encamina a esa plaza de la Cebuchal. La primera hermandad que visitará será Huévar de la Jarafe, que ya hemos estado con ellos, y comenzará ese recorrido tradicional que le llevará por algunas de las casas hermandades que están aquí, otras que se encuentran en su casa hermandad mucho más lejos, o incluso algunas que lo hacen de una manera de campaña, por decirlo de alguna forma, con sus carriolas formando una plaza central. Pues esos sin pecado se traen hasta algún punto del recorrido para que pueda visitar a esas hermandades. Oye, Iván, bueno, la procesión no discurre con un paso, con formalidad, no, estamos hablando de una marea como de olas que van, que vienen, la Virgen a veces casi semitumbada. Naturalmente se recogerá cuando ella quiera, pero más o menos, ¿sobre qué hora se suele recoger cada año? Siempre está en torno a las 12 del mediodía. Ha habido, como siempre, años antes, años después. También ha habido algunos hasta la 1, la 1:30. La procesión también es muy larga, es muy trabajosa, porque hay mucha lucha ahí de toda la gente que se quiere acercar a verla, que mete mucha presión a esa piña de almonteños que va llevando a la Virgen, y eso hace que el trabajo sea muy, muy difícil durante toda la madrugada, y eso hace que a lo mejor en los últimos tramos de esta procesión pues se alargue un poquito más. Pero eso
lo va a marcar como sea la procesión, y los primeros momentos son muy importantes. Ahora la Virgen está, podríamos decir, como bendiciendo esa marisma de la Madre, donde las yeguas marismeñas en libertad están pastando durante gran parte del año, y luego se produce esa saca de las yeguas, que es también un momento especial para el rocío. Ahora, en ese oleaje, en ese vaivén, la Virgen vuelve a levantarse a los hombros de los almonteños y todo el mundo la recibe con palmas. Hay historia, hay símbolos, como por ejemplo, Manuel, por donde pasa la Virgen hay muchas personas que cogen un puñado de la arena por donde ha pisado la Virgen y que esa arena se la llevan a casa. Lo hemos visto, y eso es esa tierra bendita por la que pasa la Virgen, y tiene, digamos, esa trascendencia, ¿no?, para los romeros. Hablemos de la indumentaria. La Virgen, la patrona de Almonte, y su hijo visten este año el conocido traje de los Montpensier. Primero, ¿quiénes eran estos Montpensier? Pues los duques de Montpensier eran unos señores que llegaron, un matrimonio que llegó a la corte chica de Sevilla, al San Telmo, lo que hoy es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y ahí vivieron y compraron al conde de Altamira el Coto de Gato, que es un entorno, un paraje natural cercano al Rocío, y el palacio de la villa de Villamanrique, de un pueblo muy cercano también al Rocío, y a partir de ahí la Casa Real se vinculó al Rocío. Y cuenta pues la tradición que fueron gente que vinieron al Rocío en el año 1853, en concreto vinieron a Montpensier, y este traje, saya y manto, se lo regaló la condesa de París, que era su hija, doña Isabel de Orleán, y fue el traje que en 1919 llevó la Virgen del Rocío en su coronación canónica. Cuando uno mira la ermita de frente, ve un edificio enorme, muy blanco, de extraordinaria blanqueza, entra en la ermita y se encuentra con el dorado, con el amarillo, de una manera muy contundente. Este conjunto de colores, supongo, esta simbología que guarda mensajes, ¿no? Pues esa percepción que tú haces, Adolfo, es extraordinaria, porque precisamente tiene ese sentido. Primero, la concha peregrina, símbolo del bautismo, símbolo del peregrino, y la espadaña de 3 cuerpos, pero centro es un entorno totalmente blanco, de una arquitectura andaluza, barroca, tardobarroca, pero sobre todo te refieres al decir lo del dorado, al ver el retablo del camarín que acoge a la Virgen del Rocío todo el año. Pues efectivamente ese dorado tiene que ver con la visión apocalíptica de San Juan, mujer vestida de sol. Y también el blanco de esa basílica menor de nuestro santuario tiene que ver con la tipología de la arquitectura andaluza, blanca y reluciente. Pero además, fíjate, blanco, dorado, amarillo, la bandera del Papa. Correcto. Y la Hermandad Matriz del Monte es pontificia y es real también por la influencia real. Fijémonos que el manto de la Virgen del Rocío tiene la flor de lis, que es el símbolo de los Borbones. Hablemos de saya y de manto. ¿Cómo va vestida este año la Virgen? Sí, pues el atuendo tiene el rostrillo también de la coronación canónica que le regaló y le donó con... una especie de vara. El rostrillo es el elemento textil que rodea la cara de la Virgen. Porque eso es un elemento que está a imagen y semejanza de la moda de los Austrias. Y se lo regaló Muñoz y Pavón, que era un escritor andaluz que fue el que hizo la sevillana famosa del año de la coronación. Lo ha dicho ante Iván, la Virgen del Rocío no es obra humana que bajó de los cielos una mañana. Pocito del Rocío siempre manando, lo mismo que la Virgen, siempre escuchando. La corona, ¿cómo es la corona de la Virgen? La corona es una corona con imperiales, una corona con un carácter muy labrado y cincelado por el orfebre Ricardo Espinosa de los Monteros, que era el orfebre de la Catedral de Sevilla, el mejor orfebre que había en la época, y fue Muñoz y Pavón precisamente el que se dirigió a él para que lo hiciera a imagen y semejanza de la Inmaculada de Martínez Montañés, que está en la propia catedral. Pero hay que destacar una cuestión, que son la ráfaga de plato y de martillo y de punta de martillo, que se lo regaló un canónico que era de Almonte, que se llamaba José Carlos Tello de Eslava, y se lo regaló, y hoy es la ráfaga que seguimos viendo en la Virgen del Rocío. Creo que este aporte estético y simbólico... La ráfaga es lo que rodea el entorno de la Virgen. Sí, esos como círculos tan típicos de la Virgen del Rocío. Mujer vestida de sol, son soles dorados,
es la simbología, es lo que realmente religa con lo que es el texto evangélico. Y eso precisamente se lo regaló un almonteño que era canónico de la Catedral de Sevilla y que hoy podemos admirar a la Virgen del Rocío después de más de 2 siglos. Como hablamos de tanta antigüedad, hablemos de restauración, pero permíteme que antes de hablar de la última restauración que ha habido, que ha sido muy importante, me vaya a marchar de nuevo a la calle. Iván, ¿dónde te encuentras y qué está pasando a tu alrededor? Pues seguimos en este lugar abandonado, ese pocito del que venimos hablando, y está la Virgen en ese entorno de la marisma, acercándose también al punto que hemos hablado esta noche, de ese lugar de las velas, donde tantas velas se encienden para dar gracias a la Virgen del Rocío, para pedir. Pues allí se va encaminando la Virgen del Rocío y tras esa capilla votiva encontrará la primera casa hermandad, que será la de Huévar de la Jarafe, de la provincia de Sevilla, que ya está esperando. La procesión está siendo preciosa, la Virgen en lo alto de los almonteños, con ese vaivén que parece que se va pero vuelve, ese oleaje que parece que la lleva como la espuma del mar, un lazo negro que lleva también en el varal delantero izquierdo. Y preciosa, como decíamos, también adornada, como decía Manuel, con las ráfagas y esas flores que también son tan características y tan típicas en la Virgen del Rocío, que adornan el rostro y toda la forma de vestir en este icono que se ha convertido prácticamente la Virgen del Rocío. Ese lazo negro que seguro que es en memoria de algún hermano que ha podido fallecer en el último año. Vamos a seguir en la calle. A ver, Sisto Naranjo, os ruego por favor brevedad, porque queremos estar en muchas casas y todavía tengo muchas curiosidades que resolver con Manuel. Sisto, ¿dónde te encuentras? Pues mira, estoy precisamente justo en la puerta de Huévar del Aljarafe y estoy junto a su vicepresidenta, a María de la Sangre. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya nervios porque estamos viendo desde este punto ya la Virgen del Rocío venir hacia esta Casa Hermandad y la verdad que es una, no sé, responsabilidad que sea siempre la primera Casa Hermandad que visita a la Virgen. Es un orgullo, un honor y un privilegio el que tiene mi pueblo de Huévar al ser el primero que la Virgen bendiga su manto. Además, preparado porque vemos a gente en el tejado del zaguán de esta Casa Hermandad ya con los pétalos preparados y además con una tradición muy bonita que ocurre siempre que la Virgen termina de pasar por esta Casa Hermandad. Exactamente, en cuanto la Virgen pasa por nuestra hermandad y la bendice, se pasa a realizar el tradicional corte de bizcocho que se lleva a cabo para hacer el cambio del nuevo hermano mayor que presidirá la romería en 2024 este año, 25 el que viene. Bueno, María, muchísimas gracias y a disfrutar de esta noche. A vosotros siempre. Adolfo, como te digo, la verdad es que el ambiente ahora mismo aquí es de nervios porque se está muy, muy cerca de la Virgen, así que si quieres nos quedamos aquí para ver ese primer paso de la Virgen por una Casa Hermandad. Me parece una idea perfecta, ese partir el bizcocho, lleno de simbología y de tradición. Y luego aclararemos que tradición no es involución, es también evolución. Y luego contaremos el porqué de este juego de palabras. Vamos a otro punto. Andrés Atienza debe estar también cerquita en la puerta de cualquier otra hermandad. Andrés, a ver, acláranos dónde estás. 3:18, una menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo, Adolfo. Pues yo estoy en la puerta de la Casa Hermandad de Triana, que es la más antigua de Sevilla, de las 6 que existen en la capital hispalense. Estoy con Federico Flores, que es su hermano mayor, 6º año ya, su último rocío. Federico, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, cuando digo su último rocío como hermano mayor, vamos a aclarar, ¿no? Dios quiera. ¿Cómo ha ido ese rosario? Pues muy bien. Vamos, como habitualmente va. Bien. Hemos hecho el recorrido que es nuevo un poco de este año y por primera vez una organización diferente a la del año pasado. Parece que va todo más ágil. Bueno, un poco más ágil. Bueno, salisteis el martes, llegasteis el sábado por la mañana, ahora de vuelta el miércoles y ahora sí, la vuelta es el martes y llegáis el jueves por la noche. Decía yo, bueno, ya llegar a casa, dormir en cama, dice, bueno, hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque esto una vez al año se disfruta mucho y se termina con mucha pena. Exactamente, estamos todo el año pensando en estos días de camino, de convivencia con los hermanos, de vivencia y de compartir. Y realmente, bueno, pues es verdad, sentimientos encontrados porque a pesar de que, bueno, en el camino pues tiene en cierto modo las incomodidades que tiene, pero a pesar de eso merece la pena. Entonces nos da pena eso, nos da pena que esto termine y bueno, y volver otra vez a casa, pero es así. ¿Qué responsabilidad tiene el hermano mayor en este caso de Triana? Bueno, la responsabilidad es total,
en cuanto a absolutamente todo lo que haya que hacer y se mueva la hermandad, pues recae siempre sobre esa persona, ¿no? En este caso sobre mí, aunque bueno, te digo antes que hay un equipo extraordinario que componemos pues la Junta de Gobierno de 21 personas, más los auxiliares, voluntarios, en fin. Aquí hay en esta hermandad, gracias a Dios, muchísima gente involucrada todo el año en las distintas diputaciones y para realizar todos los trabajos que se hacen, ¿no? durante el año. Mucha obra benéfica, que quizás no se le da todo el bombo que se debiera, ¿no, Federico? Pues sí, nosotros tenemos una obra social, la Diputación de Caridad, bajo un lema que es Trianidad, el otro rocío, es decir, la otra parte que efectivamente no es tan conocida, y bueno, y Trianidad se compone de una mano con 5 dedos que reposa sobre la imagen de la Virgen, de la medalla, y realmente pues Trianidad está todo el año, los 365 días del año, pues trabajando pues para poder cubrir las necesidades en muchos ámbitos, ¿no? De familia, de niños, de la Fundación Nuestra Señora Rocío de Triana que tenemos en Castilla de la Cuesta, y bueno, y la colaboración con otras instituciones. Y después nuestras colonias de verano, que las organizamos aquí en el Rocío, en esta casa, y que este año pues celebran los 50 años, ¿no? Cumplimos 50 años de colonia, que por eso tenemos aquí los logos en la hermandad, ¿no? Porque nos llena de satisfacción pues que esto que era un proyecto, hoy por supuesto una realidad, y que haya continuado durante tantos años y mejorando cada día, intentando mejorar pues las necesidades de los niños que nos acompañan, y en muchos sentidos, ¿no? De formación, de acompañamiento, de educativo, y bueno, y aparte pues las necesidades que en sus casas muchos de ellos tienen, ¿no? Pues la Hermandad de Triana, la más antigua de Sevilla, de las 6 que existen en Sevilla, más de 5.000 hermanos, y a eso de las 6 y pico verán pasar la Virgen del Rocío por aquí, por su casa hermandad. Federico Flores, último año como hermano mayor, pero no su último rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pues este es el ambiente que tenemos ahora, Adolfo. Esto cada vez se está llenando más, el Real, de gente que se agolpa. Primero pasará por una de las fachadas, por una de las hileras de casas, y luego retornará cuando llegue al final de la calle y pasará por aquí, como decimos, sobre eso, 6 y media de la mañana, veremos a la Virgen del Rocío por aquí, por la puerta de la Casa Hermandad de Triana. Las 3 de la madrugada, 22 minutos, una hora menos en Canarias, otro punto, otro enlace, otra comunicación, la que lidera mi compañero Pedro González. Muy buenas noches. Atención, Pedro González. Adolfo, pues. Buenas noches. A otra... Sí, decía. Ahora sí. Nada, parece que tenemos problema con ese micrófono inalámbrico. Volveremos con Pedro dentro de un instante. Adolfo, sí. Soy Sixto. Mira, cuéntame, Sixto. Ya en la puerta, como te decía, de la hermandad de Huevar del Aljarafe, y está ya llegando la Virgen del Rocío. Puedes escuchar perfectamente las campanas de la espadaña de esta casa hermandad, mientras vemos ya aparecer. Ha venido muy cerrado, ha cogido esta curva muy cerrada por la Capilla de las Velas, y vemos ahora mismo a este baldaquino rociero ya apareciendo en esta casa hermandad. Muchísima la gente que la está recibiendo. Cómo se mueve la Virgen del Rocío de un lugar a otro. Parece ese control descontrolado que decía hace unos minutos Iván. El bullicio es importante. No sé si lo podéis escuchar perfectamente, pero están intentando abrir paso a la Virgen del Rocío. Hay muchas familias que están intentando acercarse, y está ya precisamente la Virgen del Rocío aquí, frente por frente a esta casa de hermandad de Huevar, intentando acercarse. Y vamos a escuchar el rezo de la salve. Imagínense cientos de miles de personas, Manuel. Supongo que sentimientos en este momento a flor de piel, ¿no? Yo estoy viendo a la Virgen del Rocío como flotando sobre un mar de corazones, y yo me acuerdo fundamentalmente de dos cosas. Primero, de todo el que no ha podido venir al Rocío, porque está enfermo, porque está en los hospitales, porque no puede por razones laborales. Y me acuerdo mucho de ellos, ¿no? De esa necesidad espiritual que tiene de ver y de vivir la Virgen del Rocío. Y me acuerdo también de los que ya no están con nosotros. De esas personas que vivieron muchos rocíos con nosotros, que estuvieron en convivencia, estuvieron en fraternidad, que nos transmitieron el rocío, y que ahora ya está, como dice la sevillana, en las marismas del cielo. En este momento en que acaba de salir la Virgen del Rocío, que está muy cerca de la marisma y está flotando en su paso sobre un mar de corazones y sobre un mar de devociones,
me acuerdo especialmente de esos, de los que ya no están con nosotros, de los que no han podido venir. Sisto, supongo que la Virgen se para en cada puerta de cada casa por donde va a procesionar esta noche, ¿no? Sí, se queda a unos segundos mientras el director espiritual de cada hermandad le reza esa salve y ahora ya pone punto de salida de esta hermandad de Huévar. Pero imagínate el gentío ahora mismo, es impresionante lo que estamos viviendo aquí, Adolfo. Es una marea humana la que está intentando acercarse a la Virgen del Rocío. Son momentos de emoción, son momentos de lágrimas de muchos rocieros que están en estos momentos a escasos centímetros de la Virgen del Rocío. Manolo, ahora la imagen de la ermita es la ermita sin la Virgen, ¿no? Sí, vacía. Y está claro que podemos admirar y ver pues los elementos distintos arquitectónicos que tiene, su magnífico retablo de camarín donde acoge a la Virgen, pero está en soledad porque la Reina de las Marismas está por las calles de la aldea. Hablaba yo antes de la restauración de la saya, del manto, que han sido restaurados durante este año, ¿no? Efectivamente, y por eso fundamentalmente lo tiene puesto, porque casi los va estrenando. Se ha hecho una labor importante de limpieza del tisú de plata de los tejidos y sobre todo de la reconfiguración de los bordados a realce. Pero también se ha restaurado a la Virgen. El año pasado, durante 3 meses, estuvo la Virgen retirada al culto y ha hecho una gran labor Fuensanta de la Paz sobre la iconografía de la Virgen del Rocío, reforzando precisamente su soporte y reconsiderando cromáticamente su policromía de la cara, de manera que desde lejos pues se ve su tez blanquecina como tiene la Virgen del Rocío, esa sonrisa que tiene ese halo carismático que nos atrae, pero cuando nos acercamos vemos esa policromía sonrosada que le ha dado Fuensanta en su restauración, que pertenece a su policromía original. Supongo que no ha habido culto durante la restauración. Efectivamente, se cerró al culto y la Virgen estuvo retirada. Alguien que vive y que hace vivir la Romería del Rocío de una forma muy especial es don Santiago Gómez Sierra. Él fue designado obispo de Huelva por el Papa Francisco el 15 de junio de 2020. Al principio de la noche tuvo la amabilidad de acercarse a este set de la radio y tuve ocasión de poder saludarle. Y como mandan los cánones, como cualquier conversación, todo empieza diciendo: don Santiago Gómez Sierra, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros por llevar esta experiencia del Rocío a tantos oyentes de COPE. Usted fue designado obispo de Huelva por el Papa Francisco el 15 de junio de 2020. Hasta entonces, toledano de 66 años, pero muy arraigado a Córdoba, cosa que me une de manera muy especial con usted. Sí. Solo conocía el Rocío, me dicen, no de haber venido a la romería, sino de venir a la aldea, dar un paseo por la aldea, y de pronto es obispo de Huelva y llega el coronavirus. Y en vez de venir a la aldea a conocer o a saludar o a rezar frente a la Virgen, lo tiene que hacer en Almonte. Así es. De hecho, mi primer rocío, que fue en el 2021, pues ese rocío fue en Almonte. Estábamos todavía en la pandemia y allí celebré el rocío. Y luego ya después estos tres últimos años, pues aquí en la aldea. De todas maneras, también eso me permitió conocer esa dimensión del Rocío en Almonte que tiene la Virgen del Rocío allí, pues es con razones patrona de Almonte, ¿no? Y tiene pues un sabor especial, ¿no? También allí. En la aldea lo tiene, ¿no? Es el hábitat normal, el ecosistema espiritual normal de esta romería, ¿no? Pero fue una experiencia bonita de Almonte también. ¿Cómo recuerda? Porque las redes sociales dieron testimonio de que ese año vivió usted la romería y su encuentro con el Rocío de una manera muy especial, muy intensa, ¿no? Sí, fue así. Bueno, yo también era propósito, ¿no? Porque cuando uno viene, pues Dios no ha tenido esa experiencia, muchas veces tenemos el peligro de interpretar la experiencia según la propia precomprensión que uno tiene, y entonces es bueno pues llegar a un sitio y
conocer cómo lo viven los protagonistas, no como tú lo lees, sino escuchar a ellos cómo viven esa experiencia. Y para mí fue muy, muy hermoso. Y en aquella primera, fue la procesión como reina que hace al monte antes de trasladar a la Virgen aquí al Rocío. Pues sí, estaba yo ahí en la casa de hermandad y de momento me cogen en volandas y me suben al paso de la Virgen, ¿no? Pues a rezar la salve. Fue muy, muy emocionante, ¿no? Algo inesperado. Y luego el camino de traer a la Virgen desde Almonte aquí al Rocío, que lo hice pues andando con toda la multitud que viene acompañando a la Virgen. Pues también fue una experiencia bonita, porque a veces el Rocío lo identificamos pues únicamente con la juerga, con el cante, con eso. Bueno, pues ese traslado de la Virgen todo un día caminando por estas arenas y en medio de una nube de polvo, y allí no hay fiesta es devoción y acompañar a la Santísima Virgen. Don Santiago, yo quiero compartir con usted, antes de conocer el Rocío, yo venía con una carga de prejuicios muy intensa. Tenía una imagen estereotipada de lo que era el Rocío. ¿Cómo vino usted? Cuando llega a la romería por primera vez, ¿venía también cargado de prejuicios? Bueno, yo lo que había visto de la romería pues son las imágenes que suele poner la televisión, que es por el salto de la reja, ¿no? Y entonces, pues la verdad que fue descubrir otras muchas caras que tiene el Rocío, ¿no? Por ejemplo, pues ahora el rosario que vamos a tener antes de la procesión es un momento muy hermoso del Rocío, de mucha intimidad, de realmente espiritual, de oración, de todas las hermandades con sus sin pecados y pues con sus velas encendidas y ese rosario de antorcha. Es muy, muy, muy hermoso, ¿no? Como la tarde esta misma del domingo para las familias de Almonte, para la gente realmente rociera, es una tarde ya de un poco de recogimiento. O sea, la tarde, bueno, ya se va viendo el nerviosismo que hay en la aldea ya previo a la procesión, ¿no? Y al rosario, pero la tarde es una tarde, las familias te lo cuentan, las familias de Almonte, porque ya en las casas se suelen recoger, ya las invitaciones son más restringidas para prepararse al gran momento del encuentro con la Virgen esta noche. ¿Qué tal ha sido su día de hoy? Este domingo ha sido un día intenso. Pues sí, ha sido un día muy hermoso, ¿no? Pues desde esta mañana que me levanté muy temprano y cuando estaba el santuario cerrado, pues bajé a rezar un rato largo ante la Virgen y bueno, estaba yo solo allí, todavía estaba el santuario cerrado y ha sido pues un rato muy hermoso de poder recogerme ante la Virgen. Y luego pues la misa solemne de Pentecostés, pues ha habido siempre es preciosa la misa. Este año también en un estreno de una misa del coro del Rocío de Huelva, que lo ha hecho muy bonito. Realmente el Rocío va también en ese sentido hasta en los cantos litúrgicos, pues mezclando pues la calidad de la música, también de clásica de algún modo y litúrgica con lo popular, ¿no? Y bueno, ahí es una simbiosis bonita. Y luego, bueno, pues está también en algunas casas haciendo alguna visita. Don Santiago, ¿cómo explicaría usted la fe por la Reina de las Marismas a alguien que sea de fuera, que nunca haya venido a la aldea? Bueno, pues yo diría primero que vean, ¿no? Y que vean y sientan, porque de algún modo el Rocío, como las devociones verdaderas, no son únicamente ideas, no, la fe cristiana no son ideas. Esta mañana yo en un momento lo decía en la homilía, no son ideas, no son solamente sentimientos, es todo, es una vivencia y una incorporación a una experiencia que es la comunión con Dios y que la hacemos en el ámbito de la Iglesia. Y esto se vive en el Rocío de una manera. Entonces, pues yo le diría a cualquiera que venga primero que mire a la Virgen, porque la mirada de la Virgen tiene un encanto especial. Y la Virgen siempre nos habla de lo más propio del cristianismo, de lo más propio de la fe. Nosotros no decimos que hay Dios, sino que señalamos a un hombre
y decimos que es el Hijo de Dios y que en Él hemos conocido a Dios. Y todo eso ha venido por ese pastorcito divino, que es el niño que la Virgen nos ofrece en sus brazos, ¿no? Entonces, esa cercanía de Dios, que aquí se hace cercanía también del pueblo, de la gente, de los fieles. Cualquier casa no se acoge estos días aquí en el Rocío a una persona que llega como un huésped, sino como un familiar, ¿no? Como alguien de la familia. Todo eso es consecuencia y expresión de la fe y de la devoción del Rocío. Monseñor Santiago Gómez, gracias por acercarse a este estudio improvisado en la aldea del Rocío. Me dicen que hay jubilaciones pronto, me dicen que a lo mejor el obispo de Huelva puede terminar recalando en otras diócesis. Esto forma parte, supongo, siempre de los rumores, ¿no? Bueno, pues el obispo de Huelva está feliz de estar en Huelva y espero pues jubilarme en Huelva. Te queda mucho todavía para eso. Bueno, unos años, pero pasa el tiempo muy rápido. Y además, estamos hablando de cómo conocer el Rocío, ¿no? Pues es venir una vez, es otra, es tener experiencia. Pues en una diócesis para un pastor es exactamente lo mismo, ¿no? Es compartir con el pueblo, conocer la realidad, y eso pues te va permitiendo pues conocer las ovejas y conocer el pueblo de Dios que el Señor te ha encomendado y poderlo servir mejor. Ha sido un placer tenerle, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Azul y blanco, los colores de mi cielo, y en el conquero está mi Virgen de la Cinta, la que yo quiero, Yo soy de Huelva y quiero a Huelva, sencillamente porque sí, porque es distinta. Azul y blanco, los colores de mi cielo, en el conquero está mi Virgen de la Cinta, la que yo quiero. Las 3 de la madrugada, 36 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en la aldea del Rocío, en directo. Nuestro objetivo cumplido minutos antes de las 3 de la madrugada, cuando los almonteños saltaban la reja y hacían suya a la Virgen del Rocío. En este momento se está procesionando por las calles de la aldea. Iván Regueira, ¿tú estás siguiendo esa procesión? ¿Qué está pasando a esta hora? Cuéntame. Me he adelantado un poco, Adolfo, porque tenemos que conocer también cómo se prepara esa llegada de la Virgen a las diferentes hermandades. Y me he venido a una de las hermandades, por decir, la hermandad más grande que entra en el Rocío, que es la Hermandad de Huelva, que llega con no sé cuántos mil peregrinos, porque ya hemos perdido la cuenta. La salida es una auténtica maravilla cuando sale de la ciudad y nos vamos todos detrás. Y cuando entra en el Rocío el viernes por la tarde, pues se dice tradicionalmente que es cuando empieza el Rocío, porque es cuando se empieza a llenar de romeros y de peregrinos. Y para hablar de esos preparativos, tenemos a un miembro del equipo de la hermana mayor de Carmen Gazapo. Tenemos a José Luis Bonaño. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. ¿Cómo le explicamos a la gente cómo se vive en la Hermandad de Huelva la llegada de la Virgen? Porque todavía quedan algunas horas, pero desde hoy no se duerme. Pues mira, se puede explicar de la forma más sencilla. Es el día más importante para todos, ¿no? Porque es como cuando uno va a visitar a tu propia madre, ¿no? La alegría está ahí, está la ilusión de ese encuentro. Y ese encuentro se hace precisamente esta noche, ¿no? El Rocío es algo que ya podemos catalogar como universal. Patente están las hermandades filiales que recorren toda España, incluso Bruselas. Y Huelva pues tiene la suerte de ser una de las más numerosas, ¿no? Lo comentaba el pasado viernes cuando entró en la aldea, lo hizo con una comitiva de casi 10.000 peregrinos a pie y casi 3.000 caballos, ¿no? Es un espectáculo digno de disfrutar y de observar. Y estos preparativos pues se hacen con ilusión, con paciencia, con nervios y sobre todo con mucha hermandad. Porque esta noche aquí detrás de esta puerta verde que vemos junto al Sin Pecado de la hermandad, que está esperando a que llegue la Virgen, ¿qué se está preparando? Pues mira, ahora mismo se está preparando la petalá que se va a lanzar a la Virgen cuando llegue. Se está despetalando esa ofrenda floral que se ha hecho por parte de la hermana mayor, por parte de Carmen Gazapo, y entonces todo el equipo de trabajo está aquí. Hoy es un día muy diferente, ¿no? Porque para que la gente nos entienda, el Rocío
no se entiende sin la alegría de la fiesta, ¿no? Cuando a veces hablamos de todo aquello, existe una parte devocional muy importante y una parte festiva, una parte lúdica que existe y que se comparte, porque la alegría por el rocío está ahí, ¿no? Pero hoy no es día de cantar, hoy no es día de disfrutar con las guitarras, con los trajes tradicionales, ¿no? Hoy es el día de rezar, de estar junto a ella y sobre todo de acompañarla durante lo que nos queda de noche y lo que nos queda de mañana, porque queda mucho que vivir. ¿Sobre qué hora vendrá la Virgen a visitar a Huelva? Y porque ya estoy viendo gente que está esperando prácticamente aquí a que llegue a este punto del Real del Rocío. Mira, una de las respuestas más típicas que te puede decir cualquier rociero es cuando ella quiera, porque no existe hora, es una de las características del rocío, no existe hora. Cuando la Virgen quiere sale, cuando los almonteños sienten su llamada saltan esa reja y cuando ella quiera llegar aquí la Hermandad de Huelva. Sí es cierto que todo sigue un patrón común, que aproximadamente llega por aquí sobre las 6:30, 7 de la mañana, incluso ha habido años que ha llegado sobre las 8. Para que la gente no entienda, cuando comienza a amanecer y se da esa estampa que nadie se quiere perder, ¿no? Que es el encuentro del Sin Pecado de Huelva con la Virgen del Rocío. Y sonará ese campanil que está justo en la puerta de esta capilla, de esta casa Hermandad de Huelva, y el Sin Pecado se alzará y comenzará ese rezo de la salve que va a rezar las 127 salves con todas las hermandades. Adolfo, hay un trasiego de todos los romeros que van de un lado a otro, que vienen de ver la Virgen, van a sus casas, van a salir de nuevo, y el rocío hoy no hay cante, no hay baile, hoy todo es la Virgen. Las 3 de la madrugada, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Fíjate, hemos oído la expresión patrón común, hemos hablado de un desorden organizado. Inmediatamente hablaremos de las reglas, de las normas que vienen del año 1758, ni más ni menos. Pero antes, Pedro González, sigues en la calle, ¿qué nos puedes contar? A ver si este micrófono no nos da la lata y te podemos oír bien. A ver si es posible, ¿no? Ahora es posible. Te escuchamos perfectamente. Me alegro mucho, pues yo también me alegro de escucharme perfectamente. Bueno, pues estamos en una de las hermandades que está también esperando a que llegue ese momento de la visita de la Virgen, es la Hermandad de Rociana del Condado, una hermandad de, evidentemente, la provincia de Huelva, y que es la número 11, o sea que es una también de las más antiguas de estas hermandades filiales de la Hermandad Matriz de Almonte. Ahora se me ha perdido. Está por ahí María Luisa. Sí, aquí está María Luisa. Perdón. Que hemos pillado a María Luisa haciendo ya las camas. Y claro, ya a esta hora hacer las camas es muy complicado. María Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin estamos aquí en vuestra Hermandad de Rociana, decía yo, de las más antiguas, la número 11, 1919. Efectivamente, en el 1919 se fundó, aunque tenemos conocimientos que anteriormente, al 19, ya la hermandad ya venía una serie de rocieros, de hermanos, pero Rociana era un pueblo que se llevaba muy bien con el pueblo de Almonte, y con vecinos de Almonte se pusieron de acuerdo que fuera Rociana en el año 19, coincidiendo con la coronación de la Virgen del Rocío, cuando fuera la primera vez que Rociana viniera al Rocío como hermandad. Pero vamos, hay datos de que existía anteriormente, pero constituida como hermandad desde el año 19. Bueno, María Luisa sabe de esto porque además es secretaria de esta hermandad, así que tiene conocimiento de la historia de la misma. Ya sabemos que es cuando la Virgen quiera, pero lo normal es que cuando la Virgen llegue aquí a vuestra casa hermandad sea más o menos ¿qué hora? Bueno, ya lo has dicho tú anteriormente, que es cuando la Virgen quiera. Siempre suele estar en torno a las 7, 7:30, 7 menos cuarto, en torno a esa hora. Pero bueno, hay veces que incluso ha llegado a ser las 8 de la mañana y hasta la Virgen aquí. Es decir, que tampoco hay un horario establecido. Todos sabemos que depende de cómo vaya evolucionando la procesión y todo lo demás. Aquí no hay horas ninguna donde haya que cumplir un horario establecido. Pero eso implica un horario muy largo, quiero decir, hasta que llegue ese momento que se hace en la Casa Hermandad de Rociana. Bueno, pues aquí, como estás viendo, la Casa de Hermandad está abierta y aquí recibimos lo mismo tanto a los hermanos como a los vecinos del pueblo, y están las puertas abiertas. A ellos les ofrecemos café, un dulce, una silla para que puedan descansar. En fin,
durante toda la noche hay un trasiego bastante grande de gente que entra y sale y están compartiendo con nosotros también un rato de hermandad, digamos. Para terminar, ¿se come algo? ¿Hay alguna gastronomía especial en esas horas de espera a que llegue el encuentro con la Virgen? Bueno, pues comer sí, un café, un chocolate, unos dulces típicos de nuestro pueblo, que por el horario tampoco nos vamos a poner a comer jamón, nada de eso se come durante el día, pero que sí, un dulcecito, pues a esta hora sí. Que viene es el dulce típico de Rociana? Hombre, por supuesto, el hornazo. El hornazo. ¿Y eso de qué está hecho? Eso está hecho, eso lleva pues almendra, huevo, aceite y es una cosa, es una exquisitez. Y lo hacen precisamente, se dedican en el pueblo a hacerlo la hermandad o la prohermandad de la Cruz de Arriba. Entonces ahí tienen un obrador y ellos lo hacen y es una exquisitez. Aquí en la Casa Hermandad también lo tenemos, en cualquier momento lo puedes probar. Perfecto, pues dicho eso, sabemos que tenemos la noche muy larga, así que si hay que probar el hornazo de Rociana, vendremos aquí a lo largo de esta noche. María Luisa, gracias y suerte, que vaya todo bien hasta que la Virgen quiera. Bueno, gracias a vosotros, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, pues Adolfo, en Rociana nos quedamos un ratito y luego nos vamos a buscar otra Casa Hermandad. Hasta ahora. Muchas gracias, Pedro. Estoy con Manuel García Félix, es historiador, diputado, alcalde de La Palma del Condado, es hermano de la Hermandad del Rocío de La Palma del Condado. Hablaba yo de patrón común, de normativa, de cómo organizar, de las reglas. Datan de 1758. Debo entender que en 1758 alguien ordenó y puso normas para que esto funcionara adecuadamente. Justamente, como tú muy bien dices, es un documento importantísimo para entender la historia del Rocío. Y además ese texto normativo, ese tejido legal, ordena y le da compostura al Rocío. Ordena las hermandades filiales, habla de la leyenda, de la aparición de la Virgen del Rocío, incluso define la antigua ermita mudéjar de 10 varas de largo con una chumbre a 2 aguas y una sencilla espadaña. ¿Cómo era esa leyenda? ¿Qué viene a decir la leyenda? Esa leyenda es la leyenda de la aparición, es una leyenda romántica, entrañable, de la aparición de la Virgen después de que se escondiera por alguna persecución. Apareció en la chueca de un acebuche y la encontró un cazador. Checuas de acebuche, ¿eso qué es? Un árbol centenario. Apareció ahí en ese hueco, se escondió por quien fuera y un cazador pues la encontró y a partir de ahí empieza el resurgimiento de nuevo de la devoción al Rocío y de la romería. Pero la encuentra, la saca de ese lugar inhóspito, se queda a dormir y de pronto cuando se despierta... Desaparece. La Virgen desaparece. Desaparece, así dice la leyenda. Desaparece y de nuevo la encuentra en el mismo sitio donde la descubrió. Claro, o sea, el cazador va a las autoridades, le dice que la ha encontrado, le dice que me he quedado dormido, me despierto, no está, y van a buscarla y vuelve a estar en el sitio inicial. Por tanto, la conclusión era que la Virgen quería quedarse ahí, ¿no? Efectivamente, y así lo ha transmitido la tradición oral, y así se entiende y de forma muy romántica y muy entrañable se ha acogido. Pero esas reglas supone el verdadero impulso del Rocío. Luego hay otra fecha, que es la de 1919, que es la coronación canónica de la Virgen del Rocío, en la que llegan al Rocío 25.000 personas, según dice la crónica del libro del Vizconde de La Palma, e incluso se llegan a pagar 500 pesetas por el alquiler de chozas. Fue un momento importantísimo de inflexión. ¿Me hablas de qué año? 1919, que es la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Fue un punto de inflexión en la historia del Rocío. 1919 ya se pagaban 500 pesetas de la época por una choza. Se llegó a pagar. Hasta 500 pesetas. Hasta 500 pesetas. Y se acabó ese año todo el agua del Rocío, de los pozos del Rocío, el del Pocito del Rocío, por ejemplo, y de las chozas que tenían pozos. Y luego hay otro punto que es la eclosión del Rocío, que es la construcción de la carretera. En 1960 y eso... Claro, porque este era un lugar inhóspito, aquí no llegaban, supongo más que caminos inhóspitos, ¿no? Claro, era una dificultad tremenda que tenía la aldea, que no se podía acceder. Y cuando se hace la carretera, se accede, y por ejemplo se funda la Hermandad de Madrid en 1960 o la de Barcelona en 1972, luego la de Bruselas. Excede la trilogía de provincia
Huelva, Sevilla y Cádiz, que hasta entonces fue las hermandades filiales, y ya da un salto nacional, y luego lo dio internacional con la hermandad de Bruselas. Claro, a partir de Madrid, a partir de Barcelona, aquello ya se convirtió en un acontecimiento nacional, y lo de Bruselas ya, Puigdemont, no, quiero decir, ya se internacionalizó, y por tanto estamos hablando de un evento prácticamente planetario. Y luego hay un tercer hito importante, que es la visita del Papa al Rocío en 1993, el espaldarazo definitivo a la religiosidad de la romería, de la devoción de la Virgen del Rocío. Manuel, a modo de resumen, inmediatamente te voy a preguntar, digo, para que vayas ordenando tu mente sobre las joyas de la Virgen. Tenemos las reglas de 1758, ahí hay un texto legal que ordena, que genera las normas del decoro de cómo tiene que celebrarse la romería, y luego hay 3 hitos fundamentales: la coronación, por una parte, la construcción de carreteras que permitió, en fin, ya el que la gente pudiera venir con facilidad, y la visita del Papa como la eclosión. Y en todo esto, pues, hermandades filiales como Madrid y Barcelona, que nacionalizan el evento, y Bruselas, que lo internacionaliza. A partir de ahí, cuéntame qué hay de cierto en que la Virgen lleva, de hecho, esta noche llevaba el bastón de Alfonso XIII. Efectivamente, cuando en 1920 a la Hermandad Matriz de Damonte se le concede el título de real, que lo hace Alfonso XIII, el mismo monarca le regala un bastón de nácar a la Virgen, que es el que lleva en su saya. Hay que decir que ese bastón se perdió un lunes del Rocío en una procesión, y el de hoy es una reproducción del orfebre Fernando Marmolejo. Pero además lleva muchas joyas, porque los aderezos y los complementos tienen un sentido bíblico. El Salmo 41, la Virgen enjollada con el oro de Ofir. Y en su hombro derecho tiene la salamandra, que se lo regaló el vizconde de La Palma, don Ignacio de Cepeda, que simboliza el Espíritu Santo. Lleva también un guardapelo con una esmeralda en la parte izquierda. Lleva un ojo de plata que pone nodo, que se lo regaló la infanta Isabel Alfonsa, que fue un regalo de la ciudad de Sevilla. La medalla de los santeros. Exacto, la medalla de los santeros, que es una medalla que le regala a los santeros de oro a la Virgen, y también el broche de los infantes, o broche de la piedra negra, que se lo regaló los infantes en 1942. Y tengo que decir con mucha humildad, pero con mucho honor, que también en esa parte izquierda de la Virgen del Rocío va esa medalla que en forma de desvoto le he regalado a la Virgen, para que en ese sentido pues alumbre todas mis decisiones, y en agradecimiento por todos los dones que recibo de ella. Las 3:51 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias, aquí en este set donde estamos, en la aldea del Rocío. En el momento lo que impera es la calma y el silencio, como podéis observar. Pero en la calle hay bullicio, y en la calle están los inalámbricos de la radio. Voy a empezar con Andrés Atienza. Andrés, a esta hora, ojo que estamos a 8 minutos de las 4:03 en Canarias, y conviene ir en modo de resumiendo. Resumiendo, Andrés, a esta hora, ¿qué nos puedes contar? Pues resumiendo, Adolfo, lo que te puedo contar a esta hora es que estoy en la Casa Hermandad de Gines. Aquí ya todo es tranquilidad. Me encuentro con Daniel Tarifa, que es prioste. ¿Has escuchado alguna vez prioste, el término prioste, dentro de una Casa Hermandad? Negativo. Le voy a hacer una preguntita que te lo vamos a resumir en 30 segundos. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es un prioste? Pues el prioste de una hermandad es la persona responsable del cuidado de todo lo que es los enseres, en este caso la carreta, sobre todo el sin pecado, de su limpieza, de cuidarlo, de tenerlo siempre de una forma adecuada, pues para los hermanos y devotos de la Virgen de Rocío que van a visitarlo y verlo. Ahora es el que tiene más trabajo, a la vuelta para atrás, una vez que lleguen, ¿no? Efectivamente, hay trabajo, pero bueno, tengo un equipo bastante grande y bastante bueno que no me dejan solo y están al pie del cañón todos los días. Pues Daniel, muchísimas gracias, buena vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, tranquilidad aquí en una de las hermandades señeras del Rocío, en Gines, Adolfo, así que bueno, viviendo también de manera tranquila a esta hora el Rocío, y esperando, eso sí, ya descansando mucha gente y esperando que llegue la Virgen del Rocío, que para eso todavía queda unas horas. ¿Ha merecido la pena, Andrés? Como siempre, Adolfo, todos los años merece la pena, y la verdad es que lo primero que hay que hacer es venir a ver a Virgen y luego disfrutar de la procesión, que es lo que vamos a hacer nosotros. 7 para las 4:03 en Canarias. Pedro González, estamos en modo resumen. ¿Qué nos puedes contar?
Pues en modo resumen, estoy en la puerta justamente de una de las hermandades también, de las más señeras, de las más antiguas, las de Jerez de la Frontera. La puerta la tiene entornada, eso sí, el Sin Pecado está en su sitio perfectamente iluminado y detrás de la verja que lo protege de cualquier cosa, de cualquier persona que se pueda acercar, que puede mirar, pero no puede tocar. Es la hermandad número 16 de las que se han afiliado a esta hermandad matriz de Almonte. Decía que están las puertas entornadas porque ahora todo el mundo descansa. De aquí a que, a que llegue la Virgen del Rocío a la puerta de esta casa hermandad, podrá ser ya muy tempranito por la mañana. Estamos hablando de entre las 8 o las 8:30 de la madrugada. Así que lo mejor es dejarlos descansar a ellos y nosotros también ir haciendo lo propio para seguir viviendo todo lo que todavía va a acontecer en esta noche rociera. Gracias, Pedro. Las 3:54, como siempre, 1 hora menos en Canarias. Vamos a otro punto con Sixto Naranjo, que estaba viviendo un momento muy especial, la llegada de la Virgen a una de las puertas de una de las hermandades. Sixto, ¿cómo va en este momento tu sistema cardíaco? ¿Cómo lo llevas? La verdad es que ya recuperado de ese momento que ha sido tremendo, Adolfo. La verdad es que vivir la llegada de la Virgen del Rocío a la casa hermandad de una de ellas, como en este caso ha sido la de Huevar del Aljarafe, ha sido emocionantísimo por las vivencias que hay en ese momento, ¿no? Cuando la gente está esperando, los momentos previos, los momentos en los que aparece la Virgen, cuando se desborda la pasión, cuando las lágrimas brotan de los ojos de los rocieros, de las hermandades que están representadas aquí en esta aldea del Rocío. Ha sido un momento, la verdad que también peligroso, porque no sabes la bulla, las avalanchas que había alrededor de la Virgen, con mucha gente también mayor que estaba intentando ver a la Virgen de cerca, pero esos momentos en los que la Virgen te mira cara a cara, se para todo, eso te lo puedo asegurar. Esos momentos en los que estás a escasos a escasos centímetros de esa sagrada talla, son momentos que a uno ya se le quedan imborrables. Yo he tenido la suerte de portar hace unos años a la Virgen del Rocío en los hombros, y cada vez que uno se acerca a ella, como te digo, se viven momentos especiales, son únicos, y creo que de ahí la maravilla. No solamente es fe, que es lo principal, sino también esas vivencias que uno tiene en esta aldea. ¿Es un lugar mágico? Yo creo que sí, Adolfo, es un lugar mágico esta aldea del Rocío. Gracias, ahí tienes a Sixto Naranjo. Por cierto, Sixto, ¿ha merecido la pena? Hombre, aquí siempre merece la pena, y además junto a este equipo maravilloso de la noche de COPE, más todavía. Sístole y diástole, cuidado con el ritmo cardíaco de Sixto Naranjo en las noches del Rocío. Y quiero terminar este tiempo de ruego con mi compañero Iván Regueira. ¿Dónde estás a esta hora? Pues estoy en el Acebuchal, donde las campanas de la Casa Hermandad de Villamanrique sirven de reclamo para la Virgen, para que los almonteños la lleven ante el Sin Pecado de esta hermandad de Villamanrique de la Condesa, la número 1 de las filiales que llegan hasta el Rocío, que ya tiene su Sin Pecado esperando delante de esa carreta, mientras la Virgen del Rocío está todo el tiempo a hombros de los almonteños, no ha pisado el suelo en casi ningún momento de esta procesión, una procesión que se ha iniciado de una manera muy bonita, muy limpia, muy ligera, como tenían previsto y como ellos querían que se celebrara esta procesión de 2024. Así que, sin duda, estar aquí ahora mismo la Virgen, pues todo el mundo expectante, mirando, móviles en el aire, cámaras de foto, porque todo el mundo quiere inmortalizar este momento único. 14 grados de temperatura en este momento en la aldea del Rocío. Querido Iván, preguntarle a un onubense si ha merecido la pena. ¿Ha merecido la pena? Merece la pena siempre, porque la Virgen siempre te da lo que necesitas. Ella te escucha si le das las gracias, te escucha si le pides algo, y hoy yo le pido por todos los que nos están escuchando, por todos los que necesitan un poco de salud, de amor, que tienen momentos de necesidad, la Virgen se lo va a dar. Y los micrófonos de COPE se los va a llevar hasta sus casas. ¡Ea! Pues ahí queda. Que se va, el amor es pura fe, tiene que confiar. Manolo, tradición decía yo antes que es evolución. ¿Hay alguna contradicción en esta afirmación de que la evolución está de la mano de la tradición? Ninguna, está totalmente implementada. Este es un lugar, el Rocío, tocado por el dedo de Dios. Es un lugar donde convive lo húmedo con lo seco. Es de las fiestas más puras que existe, porque entramos en convivencia con la naturaleza, en convivencia con los animales, con el origen del ser humano. El Rocío es grande porque confluyen muchas cosas en este lugar, y es tradición porque se ha sabido cambiar las cosas
para adaptarse a las circunstancias de los nuevos tiempos. Por lo tanto, el rocío es evolución, pero manteniendo la pureza de una tradición única, que es la de la devoción a la Virgen del Rocío. Un mensaje que me llega a las tantas de la mañana. Qué bonita esa expresión de Manuel García Félix. La convivencia de lo húmedo con lo seco, ¿verdad? Esto es el rocío. Y te lo hemos contado desde la 1:30 de la madrugada. Hemos vivido un año más, minutos antes de las 2 de la madrugada, el salto a la reja. Era un año, Manuel, también difícil para la familia, difícil para vosotros. No ha sido un rocío normal. Te mandamos un abrazo del equipo de la COPE y, como siempre, agradecerte que quieras compartir con nosotros este tiempo. ¿Ha merecido la pena? Mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del rocío, por hablar de la Virgen a través de los micrófonos de COPE. Señoras y señores, ponemos el punto y final. Gracias por estar ahí. La semana que viene volveremos en una nueva edición de La Noche de Arjona en formato habitual. Gracias, sin duda, ha merecido la pena. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a ver.